Tú me indicas, maestro, si hacemos alguna prueba. ¿Qué onda, Francisco? Sí, creo que ya, a ver, nada más que, ¿ya ahí me ves? Sí, ya quedó. Ah, fine, qué bueno, pues listo. Bueno, Y si gustas subir tu mm, presentación, sí, sí, como casi no uso Zoom, uso más bien Meets de Google. no te Entonces lo preocupes. puse. A No te ver, preocupes. share screen. A ver. A ver, ¿ahí se ve? Sí, ya se ve. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Pues listo, tú me dices. Ok. Sí, nada más dame 30 segundos y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Nuestra siguiente charla se llama Oportunidades y Riesgos, las empresas frente a las nuevas reglas derivadas de TEMEC y el fenómeno del nearshoring, a cargo del maestro Jesús Manuel Ramos Montiel. Él pertenece a la empresa Agón Economía y Derecho, Sociedad Civil. Él es egresado de la Universidad de Guanajuato y maestro en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Desde el 2014 se dedica a la práctica privada en Agua en Economía y Derecho, en donde es consejero. Antes fue servidor público a nivel municipal, estatal y federal. Representa empresas nacionales y extranjeras ante la Comisión Federal de Competencia Económica en investigaciones complejas sobre conductas unilaterales en mercados digitales, barreras a la competencia e eh, investigaciones de carteles, así como concentraciones en distintos sectores de la economía. Te damos la más cordial bienvenida y pues adelante, maestro. Muchas gracias, Juan Francisco, muy amable. La verdad estoy muy, muy contento y muy emocionado de participar. No sé si ahí me escucho bien o Sí, te escuchas bien. se escucha cortado o algo así. Si me pueden avisar si está todo bien, me arranco. Sí, si gustas, a lo mejor, no sé si soy yo, yo veo tu imagen congelada, pero adelante, si gustas, yo reviso y te aviso en un momento. Órale, muy bien. Bueno, pues la idea es compartir con ustedes de manera muy, muy breve algunas reflexiones relacionadas con el tema de moda, ¿no? Que es el Tratado de Libre Comercio y el tema del nearshoring. Eh, Todo esto pues, tiene una serie de implicaciones para nuestro país eh, que, que son positivas y también retadoras, ¿no? De cierta forma, para las empresas, pero pues también para nosotros como consumidores, como estudiantes, como ciudadanos, ¿no? Entonces, pues básicamente me interesa darles un panorama muy general sobre lo que implica esta discusión, estos fenómenos, y un poco en dónde estamos y qué es lo que pues, resultaría recomendable, sobre todo para empresas, hacer para enfrentar estos fenómenos, ¿no? Concretamente el tema del nearshoring y las nuevas reglas del TEMEC. Entonces, bueno, sin más me arranco. Básicamente partimos de un contexto que, pues, digamos, no es novedad para nadie, pero de pronto luego vale la pena como repasarlo brevemente, que es, pues, estas situaciones que hemos vivido ya desde hace algunos años para acá, sobre todo, pues, a nivel internacional, ¿no? Obviamente la situación doméstica en nuestro país importa mucho, pero en principio como estamos o venimos de un proceso de globalización muy, muy intenso durante las últimas décadas, estas situaciones pues, son las que se presentan de pronto con mayor intensidad y son las que afectan, digamos, en general, pues el comercio, ¿no? Primordialmente, por no hablar de otros problemas, ¿no? Los temas migratorios y en fin. Para empezar, pues está el tema de la guerra comercial, que sobre todo se intensificó con la llegada del presidente Trump a la presidencia de su país hace algunos años.
y que, si ustedes recuerdan, pues hubo una serie ahí de rifirrafes entre Trump y los chinos en general, pues sobre temas comerciales, ¿no? Incluso en algún momento pues hubo represalias del gobierno estadounidense sobre empresas chinas que participaban incluso pues en los mercados, en el propio mercado gringo, pues, ¿no? Entonces había un tema con Huawei y una serie de empresas ahí a las que ya no se les permitía, pues así que ni siquiera casi que vender o producir sus bienes, o bajo sospecha de hacer espionaje y todo eso. Ese tipo de situaciones como indeseadas, ¿no? Que son muy vendedoras para la gente en general, pero pues que la verdad en el fondo tiene poco de realidad. Y esto pues más bien motivado por una situación que tenía que ver con un fenómeno que empezó a vivir, que empezaron a vivir los Estados Unidos a raíz de todo este proceso de apertura comercial, no necesariamente con motivo de nuestro tratado que tenemos con Norteamérica, sino en general con la entrada en vigor de otros compromisos internacionales, la adhesión a la OMC, el GATT y demás, pues que fue promoviendo la idea, sobre todo pues la realidad para muchas empresas estadounidenses, de que dejar Estados Unidos era una buena idea para abaratar costos, ¿no? Entonces, pues de repente se empiezan a ir empresas, grandes empresas, tradicionalmente estadounidenses, a otros países, ¿no? A China, a Asia en general, a México, por supuesto. Empiezan a venir empresas que pues antes no veíamos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando llegó General Motors a Guanajuato, pues fue un gran acontecimiento, ¿no? Y bueno, pues era un poco impensable hasta algunos años antes, pues que eso pudiera suceder, pero empezó a pasar, ¿no? Entonces, bueno, en general, el tema de Estados Unidos, China y la guerra comercial, pues es un primer tema que hay que traer en mente. En segundo lugar, está pues lo que ya conocemos todos y también sufrimos bastante, que es el tema de la pandemia del COVID-19, que eso, pues en general, como se dieron cuenta, pues trajo grandes disrupciones a nivel de intercambio comercial, y no solamente intercambio comercial, sino de suministro de insumos para que ciertas industrias pudieran seguir funcionando adecuadamente. De pronto nos enfrentamos, quizá a nivel de nuestras casas, a situaciones en donde pues a lo mejor algo que dábamos por sentado que podíamos conseguir fácilmente, yendo al súper, pues ya no lo había, ¿no? O no llegaba o tardaba en llegar, o si se pedía a través de alguna plataforma de comercio electrónico, pues tardaba quizá más de lo usual, etcétera. El tema de la pandemia fue un tema verdaderamente relevante para las cadenas de suministro a nivel internacional. Y bueno, en una situación en donde tienen muchas de estas empresas operaciones de producción en China, quizá en Europa del Este, o quizá en Medio Oriente, no lo sé, pues de pronto hacer llegar los insumos o hacer llegar los bienes finales de consumo a los mercados de consumo final, pues se volvió realmente un problema, ¿no? Entonces empezamos a ver grandes problemas para conseguir fletes marítimos, ¿no? Precios, costos elevadísimos de este tipo de servicios y puertos saturados. Pues porque de pronto pues también a nivel de terrestre, digamos ya en tierra, pues no había gente que pudiera bajar las cosas de los barcos y hacerlas llegar rápidamente a sus lugares finales, ¿no? Entonces, la pandemia también ahí tuvo una situación particular muy relevante para esto que vamos a platicar. Y bueno, el otro tema, pues la guerra en Ucrania, ¿no? Una guerra en Europa después de una muy buena cantidad de años, una guerra de gran escala, que también ha generado una serie de disrupciones, pues con los temas relacionados con las sanciones a Rusia, ¿no? Broncas para que buena parte de la producción de Ucrania, que se concentra en temas agro,
pues saliera de ese lugar y se esparciera por el mundo, ¿no? Y así hemos visto impactos en precios en ciertos insumos, ¿no? Como granos, trigo, maíz, en fin, etcétera. Que uno pensaría, pues es que Ucrania queda muy lejos. Sí queda muy lejos, pero en un mundo tan integrado desde el punto de vista comercial, no está tan lejos, ¿no? Y de pronto, aunque no pareciera, pero sí sentimos los efectos negativos de estas situaciones. Entonces, bueno, pues vemos estos impactos en las cadenas de suministro, escasez de insumos, paros en la producción totales, ¿no? De pronto ya no hay forma de obtener ciertos bienes porque las fábricas están paradas, tiempos muy programados de entrega, como les decía, incrementos en costos y sobre todo en precios a los consumidores finales. Ahora, en esa situación, pues tenemos a la región de Norteamérica, que sigue siendo, pues quizá el segundo mercado más relevante a nivel mundial, ¿no? Si no es que el primero. Y a México, pues ubicado de manera muy privilegiada geográficamente en ese gran mercado, ¿no? México, pues, más allá de la ventaja geográfica, tiene además este tratado, ¿no? Ese tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que, como seguramente muchos saben ustedes, pues no es el famoso TEMEC la primera versión de este tratado. Ya venimos con este tratado desde hace una buena cantidad de años. En 1994 entró en vigor el Telecán, ¿no? Que se negoció durante un cierto tiempo. De manera muy novedosa, México se adhirió a este mecanismo de facilitación del comercio a nivel internacional y sobre todo especialmente regional. Es muy importante poner atención en ese término, por lo que vamos a platicar más adelantito. Pero pues hay algunas novedades en relación al TEMEC, ¿no? Se habla de este tema de las reglas de origen. ¿Qué son las reglas de origen? Pues digamos, para no entrar en demasiados tecnicismos, son estas reglas que tienen que cumplir las mercancías, los productos que se producen en México, en Estados Unidos o Canadá, para poder viajar entre estos tres países con un trato preferente arancelario, es decir, un trato de impuestos que no se cobraría en el caso de México o de Canadá como si se le cobraría a un tercer país, ¿no? Y estas reglas pues son dadas entre los tres países, entre los tres socios. Entonces todo el mundo tiene que cumplir esas reglas y sobre todo, pues, tener la solidez sobre todo al nivel de las empresas, de garantizar que así se hace, ¿no? Obviamente, pasar una mercancía de México a Estados Unidos libre de arancel es una gran ventaja, ¿no? Para una empresa. ¿Por qué? Pues porque le abarata los costos, quizá lo hace más competitiva la empresa en precios frente a sus competidores en el mercado de destino, en fin, ¿no? Otra novedad está el tema de disciplinas laborales. Este es un tema que se incorpora a partir del TEMEC y pues básicamente tiene un objetivo muy concreto, ¿no? Que es como igualar las condiciones de los trabajadores de las empresas, sobre todo las exportadoras, pues para que no haya, digámoslo así, ventajas indebidas, ¿no? Que ya sea que en México o en Canadá o en Estados Unidos se forcen jornadas laborales muy extensas, ¿no? Y pues resulta que quizá en Canadá pues nomás se trabajan 6 horas, entonces pues obviamente las empresas van a preferir venir a México, ¿no? Donde se trabaja más, paga menos, las prestaciones son distintas, en fin, los costos laborales en general son menores. Y una buena discusión que se armó a la hora de negociar este tratado fue, sobre todo planteado por los estadounidenses y los canadienses, fue, oye México, pues no la mueles porque tú tienes condiciones laborales medio feitas, ¿no? Entonces, como que necesitamos igualarnos todos para que las condiciones en las que se produzcan los bienes que intercambiamos pues, sean las mejores posibles. Entonces, de ahí se crean estas disciplinas laborales. Ahorita vamos a entrar en detalle a qué se refieren. Y bueno, ¿no? Es una forma también de meterle la cuña a los tres socios, pero en particular a nuestro país, pues para que las cosas funcionen de una manera mejor. De ahí viene en buena parte el tema de la reforma laboral, ¿no? De hecho,
el gobierno de México fue muy vocal durante cierto tiempo, diciendo que pues, en realidad la reforma laboral pues es para cumplir el TEMEC. Y pues sí, no les falta razón. Luego también hay disciplinas medioambientales que también son muy importantes tener en cuenta. Básicamente se refiere esto a ciertas condiciones, sobre todo de producción a nivel primario, pues para no sobreexplotar, por ejemplo, el agua, ¿no? Utilizar fuentes de energía limpia, en fin, ¿no? Todo esto que tiene que ver además con otros acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y otros en los que México pues, también ha estado participando. Incluso hay una ley de cambio climático que además está también trazada a los compromisos internacionales que México adoptó a través de este Acuerdo de París. Y luego, pues hay una serie de estímulos, de programas pues sí, de estímulo fiscal, sobre todo, para empresas que se establezcan en México y que importen insumos para producir bienes que luego van a ser materia de exportación, ¿no? A Estados Unidos o Canadá. Entonces, por ejemplo, pues seguramente todos hemos oído hablar alguna vez de la maquila. La maquila lo que hace, básicamente desde el punto de vista técnico, es importar ciertos componentes, ciertos insumos, ¿no? No el bien completo o no el producto completo, a un país para que aquí, por ejemplo, se importa el cierre de un pantalón de mezclilla, se le pega el cierre al pantalón y ahora el siguiente paso es exportarlo, ¿no? O sea, se importa el cierre, aquí se hace una parte del proceso productivo del pantalón de mezclilla, que es el pegado del cierre, y luego el cierre pegado al pantalón, que todavía no es el pantalón completo, se vuelve a exportar a Estados Unidos o a Canadá y allá se le da, digamos, el toque final, ¿no? Ese tipo de esquemas existen para empresas que se dedican a este tipo de procesos. No solamente son maquiladoras, puede incluso tratarse de servicios, por ejemplo, servicios de reparación de algún tipo de bien, de algún equipo tecnológico, en donde se importan insumos, no sé, a lo mejor un display, o a lo mejor un teclado, o a lo mejor no sé, un cable, se instala, se repara aquí y se vuelve a exportar a alguno de los socios comerciales para su proceso final. Bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, sino para avanzarle al tema del nearshoring, no, al final, como gusten, no hay ningún problema. Maestro, sí tienes algunas preguntas, pero si gustas al final para dejarte tu exposición y abrimos el espacio para preguntas y respuestas, ¿te parece? Sí, cómo no, Francisco, muy amable, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a este rollo del nearshoring, ¿no? Está muy de moda el término, todo el mundo quiere hablar de esto, hasta yo, por eso lo puse aquí. Pero bueno, a ver, ¿de qué va y por qué tiene tanta boga ahorita? ¿No? En realidad el término no es nuevo, es un término que se utiliza en general para describir un proceso en el que las empresas deciden acortar sus cadenas de suministro para producir sus bienes finales, ¿no? Y sobre todo, de manera más importante, para que toda su cadena productiva esté lo más cercana posible a los mercados finales que quieren atender, a los que quieren llegar. ¿Eso qué tipo de ventajas tiene? Pues tiene múltiples ventajas, son estas que están acá a la derecha de la lámina. Para empezar, pues no tienes que recorrer una gran distancia para traer el bien de donde lo produjiste a donde se lo vas a vender a tu consumidor final, ¿no? Eso tiene impactos en costos logísticos, ¿no? No va a ser lo mismo que te traigas la computadora de Taiwán a que la fabriques en México y te la lleves a Estados Unidos. Un importador estadounidense no le va a salir igual. En particular ahorita, ¿no? Quizá antes pudiera ser más o menos igual, pero ahorita ya no es tanto. Igualmente, pues los costos de transportación se ven también impactados. Hay obviamente una reducción de tu huella
tu huella ambiental, ¿no? De tu impacto ambiental en el proceso productivo. ¿Por qué? Pues porque no traes el equipo o el producto utilizando 4 diferentes medios de transporte, gastando energía para hacerlo llegar hasta el destino final. Pues a lo mejor en una de esas nomás lo trepas al tren o a un full y te lo llevan sin mayor problema, ¿no? Obviamente hay un tema pues, de tiempos también para eficientar el proceso de producción y por otro lado acelerar la disponibilidad del producto al consumidor final. Luego también pues tienes eficiencias en el manejo de inventarios, no estás tan dependiente de o tan en la incertidumbre de, híjole, si irá a llegar la mercancía o no irá a llegar, me apalanco ahorita en el inventario, no lo muevo o me acabo todo y luego veo qué hago. O sea, como que se vuelve un poco más certera, más con mayor certidumbre el manejo de inventarios. Y por último, pues la estrella de las ventajas, ¿no? No es lo mismo que llegue un producto chino a Estados Unidos en términos arancelarios o de trato o de aplicación de medidas no arancelarias que entre un producto nacional, un producto mexicano, que traiga el sellito de hecho en México o que traiga un certificado de origen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas ventajas, pues de pronto hacen pensar a las empresas, sobre todo en el contexto que vimos, ¿no? Este problema de Estados Unidos y China dándose de topes, la pandemia con todos sus problemas, toda la problemática que generó y ahorita, pues, adicionalmente el tema de la guerra, ¿no? Pues de repente hace pensar a las empresas, a las grandes empresas, y no nada más a las grandes empresas, sino a ciertas empresas de cierto tamaño, es decir, a lo mejor vale mucho la pena irnos a México. Irnos a México por las ventajas que representa. Tiene un TEMEC, está cerca, tiene buena mano de obra, hay gente que se está educando, hay gente joven, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, avanzó. Estas son un poco una descripción general conceptual de las ventajas, ¿no? Para empezar, en el caso de México, pues estamos muy cerca, como les decía, de Norteamérica. De hecho, somos Norteamérica, como dice mi hijo, que se enoja cuando los gringos dicen que son Norteamérica. Somos Norteamérica y pues estamos ahora sí que pues en el centro de uno de los mercados más grandes del mundo. ¿Por qué no le va a llamar a alguien la atención venir a instalar su fábrica aquí? Y sobre todo, pues no solo para atender una demanda doméstica que se pudiera estar generando en México, sino pues a Estados Unidos, ¿no? Muchas veces las empresas que deciden establecer plantas en México son, como les decía hace ratito, pues empresas también de Estados Unidos, lo cual haría un poco contrasentido, pero no porque, como decía, pues intervienen otros factores en la toma de decisiones, ¿no? Los costos, en fin. Y eso a su vez genera una oportunidad muy importante para integrar a empresas pequeñas, medianas, a las cadenas de suministro de esas otras empresas, ¿no? De esas empresas más grandes. No solamente las que están en Estados Unidos, sino incluso las empresas exportadoras mexicanas. O grandes empresas también mexicanas o latinoamericanas que producen algún tipo de bien que le es útil a la empresa que llega, ¿no? Y la otra parte pues, de ventaja es pues, la posibilidad de que el país diversifique su matriz productiva, ¿no? ¿Qué cosas hace México ahora y qué cosas podrá hacer a partir de este fenómeno en el futuro, ¿no? Además de que hay otras afinidades, ¿no? Por ejemplo, pues, no es novedad que la región de Norteamérica esté integrada, altamente integrada en muchos de sus procesos productivos. Ahorita les hablaba un poco del tema de textil. Es impresionante que pues de pronto uno se dé cuenta en la práctica de que pues hay empresas que en realidad lo único que hacen en México es pegar cierres. Y eso es todo, ¿no? Y uno diría, bueno, pero pues, ¿qué sentido tiene? Pues si tiene sentido cuando uno ve la foto más grande. Y sobre todo en la dinámica de integración de las cadenas productivas. El ejemplo creo que más evidente es el tema automotriz.
En el tema automotriz es súper, súper, súper obvio que hay una integración de cadenas entre Estados Unidos, Canadá y México, en donde cada parte hace un determinado proceso, ¿no? O incluso un proceso completo para obtener un vehículo final, pero con insumos que pues quizá derivan de bien, o vienen de Estados Unidos, de México y de Canadá, ¿no? Hay un capital humano, como les decía, cada vez más capacitado, y aquí es muy importante la labor de las instituciones de educación superior eh, en nuestro país. ¿Qué estamos ofreciendo en general como país a nuestra juventud para que se puedan beneficiar de estos fenómenos, insertándose al mundo laboral de la mejor manera y con una muy buena calidad, ¿no? Una muy buena calidad no solamente en cuanto a sus resultados como trabajadores o colaboradores de las empresas, sino calidad pues de condiciones, ¿no? De vida y de salario y etcétera, ¿no? En fin, hay condiciones de infraestructura en México. En muchos lugares, países de Latinoamérica, cuando viene la gente, se sorprende de manera muy grata de las grandes autopistas, de la cantidad de carreteras pavimentadas que existen. Y eso, quizá a lo mejor no somos el país con la mayor infraestructura del mundo, pero sí somos un país competitivo, ¿no? Y que es atractivo, cuando menos para decir, oye, pues tienen una carretera conectada más o menos bien con el norte del país en el centro, ¿no? O que va hacia el Golfo, o que va hacia el Pacífico, y no te cuesta tanto tiempo ir de un lado a otro, entonces suena bien. Por cuestiones logísticas, a lo mejor es una buena idea. Luego, otra ventaja es que México pues está insertado en el TEMEC, ¿no? En el TEMEC y en una experiencia muy amplia de participar en mecanismos de solución de controversias, que están reglados, que justo porque tienen reglas, ofrecen certidumbre a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, de modo que pues en algún momento, si alguien tiene algún problema, sabe que cuenta con estos mecanismos para acudir a un organismo internacional imparcial a que se resuelva su problema. Y que esa solución eventualmente la va a respetar el país, ¿no? En este caso, México. Otro tema, pues evidentemente lazos culturales y sociales con Estados Unidos de muchísimos años. Hay familia por todos lados, todos conocemos a alguien del otro lado. Todos quizá en algún momento nos hemos beneficiado del envío de alguna remesa. Entonces, es muy fácil entendernos como parte de Norteamérica, con todas y los grandes problemas que tenemos todavía de discriminación, de pobreza, de explotación incluso en los Estados Unidos, pero que ciertamente otros países del mundo simplemente no están ni cerca del nivel de integración y de lazos culturales que tenemos con Estados Unidos. Y otra gran ventaja que poco a poco México ha ido construyéndose a sí mismo es la existencia de los clústeres industriales, ¿no? Es decir, si yo soy una empresa automotriz que quiere llegar a instalar una planta por primera vez a Norteamérica con el ánimo de participar en ese mercado, pues no voy a ir a llegar, con el perdón aquí de la presidencia de la República, a Chiapas, ¿no? Y no porque Chiapas sea un mal lugar, sino porque no me ofrece un ambiente lo suficientemente adecuado para yo hacer mi producción a gran escala. No tengo proveedores cerca, no tengo siquiera competidores cerca a quien le hablo, ¿no? Para no sentirme tan solo en las noches. En fin, o sea, y esa parte creo que ha sido clave para que México también tenga una ventaja o un beneficio, digamos, de todo este gran proceso. Bueno, aquí les presento dos ejemplos de cosas que se han venido hablando en medios últimamente. Uno de ellos pues, es este tema de, ¿y cómo es eso de que ahora lo hecho en China se dice Made in Mexico? ¿No? Y bueno, ya hablábamos un poco del por qué. Y este tema también de moda, que es el tema de Tesla, ¿no? Su reciente llegada a México, y concretamente a Nuevo León, con una planta que podría incrementar más o menos, de acuerdo con Morgan Stanley, aproximadamente un 10%
las exportaciones relacionadas con el sector de automotriz de México. 10% para lo que ya hace México es una brutalidad. Es muchísimo, es un impacto verdaderamente importante. De modo que, pues, ¿qué hay que esperar? Hay que esperar una auténtica avalancha, ¿no? De demanda de muchas cosas, no solamente de insumos para que la fábrica de Tesla pueda funcionar adecuadamente en nuestro país, sino también de gente, pues, educada en ingenierías, en economía, en una serie de profesiones, que es muy importante, sobre todo para este tipo de industrias, tener a la mano, ¿no? Y bueno, por ejemplo, pues ahorita poniendo un ejemplo, hace unos días escuchaba un reportaje que hacían sobre una empresa china que decidió venirse a México, una empresa de muebles. Esta empresa de muebles decidió venirse a México porque, ¿qué creen? Sus clientes principales están en Estados Unidos. Entonces, en algún punto, la misma empresa china dijo, híjole, como que China ya no me ofrece las mismas condiciones que yo tenía ahora, se está volviendo mucho más caro hacer la producción y además enviarla a Estados Unidos, que es mi principal cliente, me voy a ir a México, ¿no? Y parte de las consideraciones que en su momento hacía el ejecutivo chino o de las dudas que tenía para venir a México era, por ejemplo, pues qué tantas carreteras había en la zona en donde se iba a instalar su fábrica, qué tanta población había para, pues, obtener trabajadores. Incluso llegó al nivel de preguntar cuántos restaurantes chinos había cerca de la zona donde iba a llegar, ¿no? Y pues obviamente la respuesta fue, pues, ninguno, ¿no? Entonces, los impactos de esto pueden ser hasta, si quieren, no quiero caricaturizar el fenómeno, pero pueden ser muy variados, ¿no? Y de una profundidad muy interesante. Bueno, entonces, ya que hablamos de esos conceptos, pues ahora, ¿qué es lo que demanda el mercado estadounidense? En general, hablemos de alimentos y bebidas, automotriz claramente, industria química, maquinaria y equipo médico y farmacéuticos, ¿no? Esos son, digamos, como los sectores tradicionales en donde vemos una demanda sostenida y en crecimiento desde hace algunos años. Demanda de consumo, quiero decir. Y en vía de crecimiento, vamos a encontrar, pues, evidentemente todo lo que tiene que ver con automoción eléctrica, todo el tema de vehículos eléctricos, el sector aeroespacial, que son apuestas muy interesantes que han empezado a hacer algunos gobiernos de los estados, concretamente Guanajuato, y ahí es de aplaudirse al gobierno del estado estos esfuerzos que realiza para colocarse digamos, como un destino atractivo para este tipo de industrias. Semiconductores y componentes eléctricos, sobre todo vinculado a la gran demanda de equipos, ¿no? O instalaciones de energías limpias, que quizá en este momento no vemos de manera obvia en nuestro país. Pero como decíamos, finalmente estamos integrados a Norteamérica y en Norteamérica el cantar es otro, ¿no? Y muebles, por ejemplo, ahorita que platicábamos de la empresa china esta que llegó a instalarse a México. ¿Cuál es el drive? ¿Cuál es el motor de esa demanda en crecimiento? Concretamente hablemos de una iniciativa y ahora una ley que presentó el presidente Biden hace algunos meses, que en realidad se viene discutiendo ya desde hace, creo que más de un año. Con motivo de la pandemia, surgió esta idea de crear una ley para invertir una enorme cantidad de millones de dólares en la generación de energía limpia y en la reducción de emisiones de carbono en la atmósfera. Pero no digamos a partir de, te voy a subsidiar, no sé, los mecanismos de control de emisiones. No, sino con un evidente enfoque comercial, ¿no? Por ejemplo, de esos más o menos 400 mil millones de dólares que va a inyectar o se van a inyectar a través del Inflation Reduction Act en la economía de Estados Unidos, hay una cantidad de subsidios muy importantes, por ejemplo, para la adquisición de vehículos eléctricos. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos con esta ley? Quiere que se incremente la demanda de vehículos eléctricos. Y para eso los va a hacer más baratos dando un subsidio.
Si vas a comprar un coche, procura que sea eléctrico porque te van a dar un subsidio. No sé, de quizá algunos cientos miles de dólares. Y en la medida en la que ese tipo de bienes se hacen más baratos, pues se vuelven más demandados, ¿no? Entonces va a haber una demanda mayor y se espera que haya una demanda mayor de vehículos eléctricos. ¿Por qué es tan importante entonces en este caso Tesla? Que sobre todo que se establezca en México y en general la industria que está transitando hacia ese tipo de tecnologías. Pues porque obviamente la demanda de Tesla y de todos esos vehículos, pues se va a ver incrementada, ¿no? Entonces, oportunidad, ¿no? Oportunidad para México como país, oportunidad para México, para Nuevo León y los gobiernos locales de atraer este tipo de empresas, oportunidad para los estudiantes, porque obviamente esto también va a representar una apertura de oportunidades a nivel de empleos, ¿no? Y son cosas, pues digamos, que no son tan aburridas como ser abogado, como su servidor, ¿no? En fin. ¿Qué cosas resultan claves entonces para aprovechar esas oportunidades? Claramente ahí, como se indica a la derecha de la lámina, es educar, capacitar a la gente intensivamente en temas de conocimiento que agrega valor, ¿no? Industria 4.0, por supuesto, una iniciativa del gobierno del estado que resulta muy pertinente. Infraestructura, más infraestructura no en términos de carreteras, ¿no? Sino de mejora de la conectividad a nivel local, cómo corren nuestros datos de Internet a través de nuestra infraestructura local, es crítico. Sobre todo cuando hablamos de que muchas de estas empresas pues traen temas, procesos productivos ya muy vinculados a Internet de las cosas, ¿no? Entonces, pues como que suena raro que de repente le digas a la empresa, y es que trae intermitencia a la conexión, disculpe, pero ya estamos trabajando en eso, ¿no? Es un poco raro para ellos escuchar ese tipo de cosas. Y los gobiernos locales pueden hacer cosas ahí, ¿no? Pueden facilitar la instalación de antenas, pueden facilitar el aprovechamiento de redes de fibra, lo que tengan, ¿no? A la mano, o incluso emprender algún tipo de proyecto de inversión para por sí mismos tener una buena condición, sobre todo en la parte de Internet, ¿no? Obviamente, temas de energía limpia, ahorita pues es un poco difícil porque la apuesta del gobierno federal en concreto está en otro lado, pero hay esfuerzos que se pueden hacer para ir propiciando, pues no sé, parques solares, en fin, y sobre todo apoyar a la iniciativa privada para que esto se vaya cada vez convirtiendo en una realidad, ¿no? De forma que el día que venga otra gran empresa cuya política de producción está centrada en el uso de energías limpias, pues no se encuentre en que el Estado, la entidad o la ciudad, pues simplemente no le puede ofrecer una condición ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese momento esa ciudad o ese Estado, pues va a perder competitividad y va a quedar en un segundo plano. Financiamiento muy importante para que las empresas puedan insertarse en las cadenas de suministro. Muchas veces es necesario apoyar la iniciativa para que pues se consoliden las capacidades y sobre todo se propicie innovación, ¿no? Esto se puede hacer de múltiples maneras, no nada más a través de lana directa de parte del gobierno, sino a través de programas de investigación, a través de las universidades, de los centros de investigación, ¿no? Y bueno, hay incluso una ley que en México que trata de promover este tipo de, de situaciones. Instituciones, un marco regulatorio pues adecuado, ¿no? Para las empresas, que no les resulte gravoso innecesariamente cumplirlo. Y bueno, pues no, temas de logística, tener vías de comunicación, medios de transporte, pues lo suficientemente insertados en las venas de las entidades federativas para que esto camine bien. Pero hay algunos retos, sobre todo a nivel de las empresas. ¿Cómo cumplimos con las nuevas disciplinas laborales? Porque obviamente, como ustedes saben, el TEMEC es derecho doméstico. En el momento en el que se firmó el tratado, esto se vuelve parte del derecho nacional. Y ya no solo a nivel del tratado, como les dije, también hay disposiciones ya a nivel legislativo nacional que se deben de cumplir. ¿Cómo cumplimos con eso? ¿Cómo nos aseguramos de que no vamos a tener una contingencia laboral por ese motivo?
¿Cómo cumplimos con las reglas de origen? Con el grado de contenido regional, el grado de contenido laboral, en fin, una serie de cosas que se derivan de eso que también son interesantes. Y luego, si voy a acceder a un mecanismo preferencial, ¿cómo cumplo también con eso para que no se vuelva un problema? ¿No? Eh, Ahora bien, pues justamente como, aunque estamos en el mercado, uno de los mercados más integrados a nivel mundial, que es Norteamérica, pues hay competencia entre nuestros propios países, ¿no? ¿Quién se quiere traer una determinada inversión de materia automotriz? El señor Trump en su momento decía, si se vuelven a ir todos, van a ver, les voy a cerrar aquí, no sé qué cosas y les voy a poner todos los impuestos a todos los vehículos que traen de México, con tal de que no se vayan o regresen, ¿no? Pues es un sentido competitivo, digamos ahí, para asegurar que no se les vayan las empresas. Entonces estamos compitiendo también, aunque somos socios, estamos compitiendo todo el tiempo. En la parte laboral, a ver, esto es interesante porque básicamente están a la izquierda los derechos que son clave procurar que se cumplen a nivel planta. El tema sindical y libertad de asociación es evidentemente el más relevante hasta hoy. Es el que ha disparado algunos de los mecanismos de enforcement que ven a su derecha, como el mecanismo laboral de respuesta rápida. El tema de trabajo forzado obligatorio, pareciera que estamos hablando aquí como de países, no sé, de África o algo así, pero no, la verdad es que existe, ¿no? Existen condiciones que vistas con cuidado, pues sí se parecen a esto, ¿no? Y disparan estos reclamos luego comerciales de, hey, México tiene ahí un problema en una planta. Abolición efectiva y provisión de las peores formas de trabajo infantil, eliminación de la discriminación. Ojo, aquí también hay temas de género, sobre todo hoy, muy importante el día de hoy por el día 8 de marzo. Y temas de condiciones aceptables, lo que platicábamos, ¿no? Salarios mínimos, horas de trabajo bien normadas, condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de incumplimientos, la verdad es que los impactos aquí son muy potentes, ¿no? Estos son una lista de casitos que ya se han dado en la parte laboral. Algunos de ellos, o casi todos, seguramente los han escuchado hablar. Y fíjense qué interesante, prácticamente todos tienen que ver con el sector automotriz. ¿Por qué será? ¿No? México es súper competitivo y le ha bajado una cantidad de inversión y de empresas, de jugadores a Estados Unidos y Canadá, pues que no se esperaba, ¿no? La verdad, no se lo esperaban nuestros socios comerciales. Y obviamente, pues están haciendo de pronto algún esfuerzo por desincentivar que la producción siga acá, ¿no? Y decir, bueno, mejor vente para Estados Unidos porque acá no te voy a molestar, ¿no? En fin, la verdad es que el gobierno federal en este tema ha sido bastante eficaz. Hasta el momento no ha habido ninguna represalia, digamos, de peso, pero pues mientras tanto las empresas pues sí se enfrentan a consecuencias inmediatas, ¿no? Por ejemplo, pues de pronto te suspenden el beneficio arancelario, ¿no? O pues tienes encima el problema y no puedes producir, en fin, una serie de situaciones. Hablando de las reglas de origen que mencionábamos al principio, aquí se mencionan nada más de manera muy general. Por ejemplo, a nivel de valor de contenido laboral, se considera contabilizable el contenido laboral cuando tienes una tasa salarial de $16 por hora, ¿no? O consideras que tienes el grado de contenido regional suficiente para pasar mercancías, cuando más o menos andas en la parte, en general, ¿no? En el sector automotriz, 75%. Autopartes esenciales originarias como el motor, la transmisión, el chasis, la carrocería, etcétera, esas forzosamente tienen que ser producidas o bajo reglas que se consideran estos bienes como originarios. Y temas de acero y aluminio que se utilizan también mucho en la producción de vehículos, ¿no? Más o menos las compras tienen que ser 70% a nivel, digamos, de socios comerciales. Obviamente, si algunos de estos productos o estas mercancías no cumplen con algunas de estas reglas, pues sí se arriesgan a no recibir el trato preferencial y obviamente se vuelve en costo, ¿no? Se vuelve mucho más costoso para la empresa y hay una pérdida de competitividad inmediatamente. Por otra parte, pues
los estímulos, ¿no? De manera muy vinculada al tema de intercambio comercial, facilitación, acceso a mercados que promueve el TEMEC, están algunos programas de nuestro gobierno a nivel federal al que pueden acceder las empresas, ¿no? El programa IMEX, por ejemplo, que te permite realizar la importación temporal de ciertos insumos para hacer algún proceso aquí y luego mandarlo para afuera. ¿Eso qué implica? Implica que no vas a pagar el impuesto general de importación independientemente del origen que traigas el bien. Si cumples con las reglas del IMEX, y obviamente si tienes el registro del programa IMEX. Y luego hay otro tema que es complementario, que es la certificación IVAIEPS. Este tipo de certificaciones, por ejemplo, pueden obtenerlas las empresas para que las importaciones, en este caso también incluyen activo fijo, no paguen IVA ni IEPS de importación, ¿no? Y hay también una serie de reglas que se tienen que cumplir. Y aquí la autoridad fiscal, el SAT, es muy, muy estricta, no solamente cuando nos anda persiguiendo para que le paguemos, sino con las empresas cuando este tipo de reglas no las cumple. Algunas consecuencias luego relacionadas con una mala gestión de los programas IMEX, una mala gestión de la certificación IVA-IEPS, es que el SAT puede incluso parar la operación de una planta. Por ahí me ha tocado ver casos con clientes donde esto les ha sucedido y créanme que es un verdadero drama. No nada más para la empresa, para los trabajadores también, ¿no? Entonces, una mala gestión, un mal diseño estratégico en el uso de estos programas para acceder a los beneficios del tratado, pues luego puede generar problemas muy, muy severos. Bien, con esto voy a terminar y con gusto respondo cualquiera de sus preguntas. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces, no? Además de, por supuesto, como dicen, vivir el momento, ¿no? Del nearshoring y tratar de aprender y de informarnos de lo que está sucediendo. Es muy importante para las empresas hacer mucho análisis preventivo, ¿no? Sobre todo a nivel planta. Las consecuencias, por ejemplo, de incumplimientos en la parte laboral son a nivel planta. Es decir, no es que le abran un procedimiento a Volkswagen, no, es Volkswagen en su planta de Puebla, Volkswagen en su planta de, no sé, Veracruz, si hubiera una. Entonces, es un tema que luego trae costos muy importantes a nivel agregado si no hay una buena política, ya sea de los encargados de las plantas en particular o en general de las marcas, ¿no? De las empresas. Obviamente, cuando detectamos algún tipo de problemática, pues hay que medirlo y sobre todo establecer las medidas correctivas adecuadas. En muchas ocasiones, sobre todo a nivel de cumplimiento con reglas de origen, es necesario llevar algunos mecanismos de trazabilidad y contabilidad, pues para en el momento en que nos hagan una revisión decir, no, pues yo estoy cumpliendo bien con mi grado de contenido regional o con lo que sea laboral, etcétera, ¿no? Y eso también es importante hacerlo a nivel planta. Luego también diseñar metodologías ad hoc. Quizá no es lo mismo una empresa automotriz que una empresa que fabrica equipos o dispositivos médicos, ¿no? O alguna empresa farmacéutica que se encarga pues, de elaborar algún tipo de medicamentos o soluciones, algún activo, no lo sé. Entonces, también es muy importante que cada quien pues diseñe, ¿no? Y sobre todo apegado a las disciplinas de los compromisos internacionales, estas metodologías para llevar el cumplimiento, pues ahora sí que al día. Y por último, pues un proceso de capacitación, ¿no? Un proceso de capacitación constante de funcionarios, de nuevos empleados, de nuevos funcionarios que ingresan a las empresas y que pues, luego van a estar encargados de algunos procesos que tengan impacto en estas situaciones, ¿no? Es muy importante también tener actualizado ahí a todos los colaboradores en estas disciplinas. Bueno, como les decía Francisco, yo normalmente me desempeño en un despacho que se llama Hago en Economía de Derecho y Estrategia, perdón. Y más allá de eso, y primero, muy orgullosamente egresado de la Universidad de Guanajuato, de la Facultad de Derecho, estoy a sus órdenes en cualquier consulta de cualquier tipo. Por favor,
no duden en contactarme. Muchísimas gracias, Francisco. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Por aquí ya tenemos una pregunta de ellas. No sé si gustas activar tu micrófono. Adelante, adelante. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer la excelente exposición, muy interesante. Y Gracias. son varias preguntas. En tu opinión, ¿crees que México tenga la capacidad en infraestructura, por ejemplo, para generar esta parte de nearshoring? Me refiero como a la capacidad que tiene Long Beach para recibir todos los embarques que vienen de Asia y que ahorita pues tendrían que estar cruzando por otros lugares. Esa sería una. Y la segunda pregunta va en el tema laboral. ¿Crees que uno de los temas que normalmente vemos en las industrias es que es muy difícil conseguir mano de obra para las empresas que ya están establecidas actualmente aquí? Entonces, con esta parte de nearshoring, ¿crees que México pueda afrontar esta cuestión de mano de obra, una, con la cantidad de personas y dos, con la parte de especialización? Sí, pues muchas gracias, Jazz. Nada más veo ahí tu nombre, no sé si te llamas, pero encantado de conocerte y platicar contigo. Mira, de la primera pregunta, bueno, si quieres empiezo al revés. La parte digamos, de capital humano, yo creo que hay una lección muy importante en muchas universidades, ¿no? Y en muchos centros de educación superior, eh, de que quizá en algún punto valga mucho la pena abandonar las materias tradicionales y ofrecer una oferta o hacer una oferta un poco más rica en temas más novedosos, ¿no? Y sobre todo temas que sirvan para desarrollar la imaginación de las personas, ¿no? Yo creo que una apuesta siempre va a ser, y siempre va a ser una buena apuesta, que los gobiernos o las universidades públicas o privadas apuesten por digamos, desarrollo de nuevas materias, de nuevas carreras, sobre todo carreras vinculadas a las ciencias, ¿no? Matemáticas, economía, ahora se habla mucho de los programadores, ¿no? Que son muy demandados en todos lados, de ciencias de la computación, etcétera. Y siento que ahí está el principal reto para poder afrontar exitosamente esto que tú planteas, ¿no? Ahorita lo que vemos es una concentración interesante, creo yo, sobre todo por la manera en la que se ha vendido, en particular el Estado de Nuevo León, con todo este discurso de que, por ejemplo, ahí está el MIT de México, ¿no? Y pues inmediatamente uno dice, ya, chis, pues, ¿cuál es el MIT de México? Y es, pues, que es el TEC de Monterrey. Ah, caray. Ok, bueno, está bien. ¿No? Y ese tipo de situaciones creo que también son importantes verlas como parte de una estrategia integral de promoción de inversión, ¿no? Es decir, el Estado, la localidad, la ciudad, lo que sea, ¿qué tiene para ofrecerles a las empresas más allá de te doy el terreno, te doy un financiamiento, te doy un crédito fiscal? Sí, pero en muchas ocasiones las empresas están esperando oír otras cosas más interesantes, cuando menos más intrigantes, por decirlo así. ¿Qué onda con tu gente? ¿Qué están estudiando? ¿Se quedan a trabajar ahí? ¿Emigran? ¿Qué pasa? ¿No? En esas circunstancias, pues sí se vuelve un reto, ¿no? Es un reto muy, muy importante. Entonces, yo creo que sí tenemos como país, como en el caso de Guanajuato, además, toda la posibilidad, ¿no? De salir exitosos en esto, de atraer una muy buena cantidad de inversiones, de diversificar la industria local, pero también hace falta, creo que un poco más como, redoblar el esfuerzo en la oferta educativa y sobre todo cómo se hace la venta para que las empresas se interesen y lleguen acá, ¿no? O a los diferentes estados, al cual sea. Pues. En la parte de infraestructura, fíjate que es bien interesante lo que preguntas. Hace poquito escuchaba
y también leía, que el tema de Long Beach, sobre todo durante la pandemia, fue un gran tema, ¿no? Porque era un caos, eso. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que las empresas en la necesidad de buscar un caminito, así como el agua, pues se fueron encontrando con la posibilidad de, pues voy y meto las mercancías por México y concretamente a través de Nuevo Laredo y todo eso, ¿no? Entonces, de pronto, pues resulta que de manera muy sorprendente, esa infraestructura que uno pensaría que pues, a lo mejor estaba un poco deprimida, pues resultó un sustituto forzoso de esa parte, ¿no? O bien Tijuana, o bien, en fin, toda la zona fronteriza ha visto un incremento importantísimo del tránsito, del trasiego de mercancías vía terrestre. ¿En qué hay que focalizar la atención? Pues justamente en las capacidades que están ahí puestas, ¿no? Temas de trazabilidad, temas de seguridad, temas de capacitación del personal, temas obviamente de corrupción. En fin, es un tema bien complejo, pero que nuevamente con voluntad, con una buena capacidad de gestión, se puede atender y se puede solucionar de manera muy, muy adecuada. Yo creo que México tiene buenas también posibilidades de enfrentar adecuadamente el reto de la infraestructura, pero hay otros más, ¿no? Por ejemplo, hablábamos un poco del tema de energía limpia, el tema de la demanda de energía eléctrica, todavía en un sentido más amplio. Híjole, son temas que también son interesantes seguir para ver, pues en este boom, ¿no? No nos vayamos a quedar sin luz un día, ¿no? Porque todo se vaya a las nuevas industrias. Es muy interesante, pero yo creo que México puede salir bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Pues nos queda tiempo como para una pregunta con respuesta de 2 minutos, ya para cerrar la charla. Si alguien gusta activar su micrófono y hacer la pregunta. Eh, bueno, por el momento, lo que te pediríamos, maestro, bueno, si nos hicieras favor de compartirnos en el chat tu correo, donde te pueden Sí. localizar para hacerte cualquier pregunta, cualquier duda, comentario que pudieran estar en comunicación contigo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a su presencia que tuvieron con nosotros en esta tarde y los seguimos invitando para que nos acompañen el día de mañana con charlas muy, muy interesantes también como esta. Ya el maestro Manuel por aquí nos compartió su correo y bueno, pues te agradecemos, Manuel, muchísimo el que estés presente y recordarte que la Universidad de Guanajuato siempre seguirá siendo tu casa. Muchas Gracias a gracias. todas, gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Muy amables. Buenas Gracias a noches. todos. Buena tarde. Gracias, Francisco. Hasta luego. Gracias.